hemos estado estudiando en las últimas semanas. Hoy es el mensaje número 8. Lo que es la misión que todos nosotros tenemos como creyentes de parte de Dios. Nosotros hemos visto lo que es el llamado y este pacto de lo que es la gran comisión y esta, ¿verdad?, exigencia, por decirle así, que hace nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, basado una vez más en un pacto, teniendo la confianza de que Él estaría con nosotros. Ese va a ser el último mensaje. Y nosotros hemos visto a través de las semanas lo que impide muchas veces que se dé esa misión en nosotros y que nosotros quizás dudemos en permanecer en ella, en ejecutarla. Muchas de las razones por las cuales se da, ¿verdad? Es lo que hemos visto semanas anteriores. Específicamente nos hemos basado en los últimos mensajes en unas cuantas cosas, reconociendo cómo persistimos en la misión a pesar de lo que es la adversidad. En semanas anteriores hemos visto lo que es persistir en la misión a pesar de lo que es la tentación, y vimos el aspecto de la tentación. Semanas antes, al principio, hablamos un poco sobre el pecado, lo que impediría el que nosotros practiquemos la gran comisión, el ir por todo el mundo, el predicar el evangelio a toda criatura. Hemos visto lo que es el aspecto de potestad, y nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida, reconocer eso de parte de Dios, tanto en el cielo, en la tierra, esa autoridad que Él tiene, como la delega en cada una de nuestras vidas, y nos hace entonces vivir todo esto, superar cada una de estas cosas. Vimos lo que es la tentación, vimos lo que es persistir en la misión, aún, y no es alterada el persistir en la misión, aún por el éxito y por la prosperidad que experimentamos en la vida, ¿verdad? Eso fue uno de los mensajes que tocamos y miramos la semana pasada lo que es persistir en la misión a pesar de lo que son las falsas acusaciones, y miramos específicamente eso en la vida de Jesús. Hoy miremos lo que es el tema de persistir en la misión, de nosotros persistir en la misión y no dejarnos ser influenciados. No se deja influir cuando vivimos en la misión por lo que es la lógica humana. Por lo que es la lógica humana. Y voy a establecer un disclaimer, ¿verdad? Comenzando el mensaje, muchas veces, y no quiero adelantarme al pensamiento, nosotros no podemos tender, y yo no creo entender, a separar todo lo que es nuestro pensamiento y el intelecto de nuestra experiencia con Dios, pero muchas de las experiencias que tendremos con Dios y vivencias que tendremos, ¿verdad?, en el servicio a Dios, muchas veces se aparta del pensamiento natural. No hay forma de poderlo evaluar naturalmente hablando. Hay cosas que se dan que son lo que dicen por ahí, inexplicables. No tienen, una vez más, una lógica humana, aunque sí destaco el punto que mi pensamiento y mi lógica no la puedo separar. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Yo no separo mi lógica porque yo tengo que razonar en mi mente la grandeza de Dios, aun cuando mi mente no sea capaz de razonar toda su grandeza. ¿Me expliqué? No tengo toda la capacidad de poder con mi mente darle una explicación al todo de Dios, pero mi mente tiene que estar consciente de ese todo. Ahora sí me estoy explicando, ¿sí? Una vez más, no tengo toda la capacidad de razonarlo, pero mi mente necesita el que razone su grandeza. No tengo la explicación, pero sé que Él es grande. Y para poder cumplir la misión en nuestra vida, esa misión de las buenas noticias de salvación, esa misión de ir a ser discípulos, esa misión de poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, yo tengo que ir más allá de la lógica humana. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, el capítulo 9. Con esta historia quiero destacar algunos puntos. Marcos, el capítulo 9, el verso 14. El verso 14 dice la palabra del Señor: cuando llegó a donde estaban los discípulos, y voy a comenzar a resaltar ciertas cosas en específico de lo que dice la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban, ¿quiénes?
los discípulos. Él llegó donde ya estaban los discípulos. Dice la palabra del Señor, vio una gran multitud alrededor de ellos. ¿Y quién más estaba? Escribas que disputaban con ellos. Los escribas eran los estudiosos, los escribas eran representantes de la ley, los escribas eran representantes de Dios en aquel tiempo y reconocidos en la sociedad por servirle a Dios. Y siempre había unas ciertas discrepancias en lo que Jesús enseñaba, en las prácticas que ellos tenían, en las prácticas que Jesús estaba implementando. Cuando Jesús llega donde estaban los discípulos, encuentra que ahora los discípulos estaban discrepando con ellos, estaban disputando con ellos, estaban en un chisme, en una pelea, estaban en un bochinche, en buen puertorriqueño. Y dice el verso 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Vieron a Jesús, era todo el mundo, se olvida de la pelea y van donde Jesús. Y dice la palabra del Señor, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Estaban los discípulos, estaban los escribas, estaban disputando, estaban en una discusión. Él llega, la gente se acerca, comienzan a saludarle, pero él, ¿qué hizo? Fue donde los discípulos y le dijo, ¿qué están ustedes peleando? ¿Qué están ustedes peleando? ¿Qué tú estás peleando con ellos? Dice el verso 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? Y no pudieron. Dice el verso 19. Y respondiendo él le dijo, oh generación. ¿Qué dice? Oh generación incrédula. Oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Y qué dice? Traédmelo. Una vez más, mira el contexto de la historia. Están los discípulos. Cuando llegan los discípulos, estaban los escribas. Estaban peleando con los escribas, estaban disputando con los escribas. Llega Jesús. La gente lo ve y se acerca y Jesús hace una pregunta. ¿Qué es lo que están discutiendo? La pregunta, ¿a quién se la estaba haciendo? Se la tenía que estar haciendo a los discípulos, al único que él tenía una autoridad verdaderamente para entonces reprocharle, por decir así, o decirle qué estaban haciendo. Pero alguien de la multitud es el que responde. El que responde en la multitud, como vamos a ver más adelante, era el que tenía realmente el dilema y fue el que creó realmente el issue que se estaba dando en ese lugar para que entonces ahora Jesús tuviera que reaccionar. Él viene y dice que traje a mi hijo que está pasando por esto, que está sucediendo esto y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y mira la reacción de Jesús. Generación, oh generación incrédula. Dice el verso 20 para traer unas ideas y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Verso 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero entonces mira la pregunta.
Y mira la expresión, no la pregunta, perdón, mira la expresión que hace el Padre. Pero si puedes hacer algo, ahora le está hablando directamente a Jesús, le está exponiendo todo el problema, le está exponiendo la historia completa de lo que es el problema y utiliza esta expresión muy curiosa en medio de todo lo que está sucediendo. Le dice, pero si puedes hacer algo, si te es posible, si a ti te es posible, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y este es el famoso verso 23 que todos nosotros utilizamos muchas veces a la hora de orar, a la hora de declarar la palabra, a la hora de confesar la palabra. ¿Qué dice el verso 23? Y Jesús le dijo, este hombre le dice, si tú puedes hacer algo, si a ti te es posible, ten misericordia. Si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice? Al que cree, todo le es posible. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice el verso 24, e inmediatamente, ¿quién? El padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero ¿qué dice después? Ayuda mi incredulidad. Y cualquier ente pensante viera una discrepancia en esto. Porque ¿cómo tú puedes creer siendo incrédulo? ¿Cómo tú puedes creer siendo incrédulo? Creo, pero ayuda mi incredulidad. Y sin adelantarme el mensaje porque lo voy a tocar más adelante, esa palabra incredulidad a lo que se refiere es a una infidelidad, a lo que significa es a ser infiel. Pastor, ¿y por qué ser infiel? Es ser infiel porque lo que representa es una falta de fe. Y era una infidelidad a Dios por el tan solo hecho de no tener fe, por el tan solo hecho de no creer. Y ahora este hombre sabe que Jesús podía hacer algo, pero la expresión que se dirige hacia él es que si tenía la capacidad de poder hacerlo, que entonces por misericordia, pues quizás lo pudiera hacer. Jesús le dice, pero es que si crees, todo puede ser posible. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y él de inmediatamente, una vez más, dice, yo creo. Pero como quiera, aún creyendo que Jesús tenía toda la capacidad de hacerlo, porque por eso se acerca a él, había un grado de incredulidad. Y lo que nosotros debemos de preguntarnos en el día de hoy, porque venimos a estudiar la palabra del Señor, es porque este hombre, si creía, aún tenía un grado de incredulidad. Porque lo que estamos viendo es cómo nosotros podemos manejarnos en permanecer en una misión más allá de la lógica humana, ¿cierto? Pues lo que estaba sucediendo y nosotros miramos esta eventualidad histórica es que entre los escribas y los discípulos había una disputa porque ninguno de los dos podía realizar aquel milagro, ninguno de los dos podía realizar aquella libertad que aquel muchacho quizás necesitaba en su salud o esa libertad que necesitaba en su espíritu. Los escribas podían tener la capacidad de hacerlo, pero hasta ese momento no lo habían hecho. Pero no solamente los escribas, se escucha bien, tenían la capacidad de hacerlo, sino que los discípulos habían caminado con Jesús, habían visto a Jesús hacerlo, tenían la capacidad de poderlo hacer. ¿Y sabes qué sucedió? Que tampoco lo hicieron. Y el problema de aquel instante era cómo los escribas trataban de sacar ventaja de la incapacidad de los discípulos. En la discusión, los escribas trataban de sacar ventaja de aquella incapacidad de los discípulos, pero el verdadero perjudicado no fueron ni los escribas ni fueron los discípulos. El verdadero perjudicado fue aquel hombre que fue en búsqueda de un milagro. Y lo que sucede en nuestras vidas en medio de la misión, cuando tratamos de vivir solamente, meramente por esa lógica humana, hay un cierto grado en nuestro pensamiento de incredulidad que impide el creer al 100% lo que Dios es capaz de hacer. Y muchas veces, aún nosotros siendo discípulos y sabiendo que Dios lo puede realizar,
No quizás mi vida es la afectada, sino el tercero en el que está puesta mi misión para poderle ministrar a su vida, para que llegue a salvación, para que pueda experimentar lo que yo experimento. Pero ese grado de incredulidad, ese detalle de quizás lo que no sucedió en mi vida, lo que yo no he sido capaz de solucionar, ese detalle en mi vida que todavía sigo buscando la lógica humana, que sigo buscándole las 4 patas, las 5 patas al gato, que sigo pensando qué fue lo que sucedió. Quizás en mi vida no es tan dificultoso, pero sí tengo que pensar en la vida de quien estoy echando a perder la experiencia que se supone que tenga con Dios. Eso es lo que está sucediendo ahí. Los escribas tienen una disputa con los discípulos. Los escribas tratan de tomar una ventaja tratando de implementar lo que ellos querían implementar todo el tiempo, que era todo el conocimiento natural de lo que se podía tener en ese instante, de lo que era Dios, y que no se implementara lo que decía Jesús. Trataban de tener una ventaja, los discípulos no poder realizar o tener una incapacidad, pero ni los discípulos ni los escribas fueron afectados. El afectado fue este hombre que dejó de creer, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús quizás lo hace despertar en su fe. Pero aún el encuentro con Jesús no deja de mostrar a través de la historia bíblica lo que era ese aspecto de tener un poco de incredulidad. Dice el verso 25, y cuando Jesús vio la multitud, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dice el verso 26, entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Verso 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Y hasta ahí terminó la historia. La multitud se agolpó. Vamos a ver qué sucede. Esto era un evento de Hollywood. Literalmente. Esto era impresionante. Imagina a la gente y la expectativa de la gente. Pregúntate si Jesús lo sanaría, no lo sanaría, lo libertaría, no lo libertaría, con tanta expectativa que había en aquel lugar. Y yo tengo que decirte algo que va a sonar muy fuerte en esta noche. Pero yo no creo que el interés mayor de Jesús era libertar a ese muchacho. El interés mayor de Jesús en ese instante no era libertar a ese muchacho. El problema de Jesús era trabajar con sus discípulos. Él liberta al muchacho porque el show público ya estaba establecido. Y Señor, perdóname si yo estoy inventando. Pero en mi imaginación, en mi licencia artística, por decirlo así, de predicador, tengo que decir, Jesús tenía toda la capacidad para poder hacerlo. Jesús desde el primer instante tenía la capacidad para poder hacerlo. Se agolpa la multitud. El Padre está allí. Le dice que cree, pero todavía hay una chispa de incredulidad. Y está la disputa desde el inicio, cuando Él llega, entre estos dos entes que decían que podían hacerlo y ninguno de los dos lo podía hacer. Y entre ellos estaban los que Él había educado. ¿Cómo tú me dices que no puedes hacerlo? Imagínate lo que podía haber sentido el maestro que utiliza aquella expresión que miramos al principio de los versos. ¡Oh, generación incrédula! ¿Y a quién tú te crees que le estaba hablando? ¿A quién tú te crees que era la generación incrédula? El problema de Jesús verdaderamente no era si tenía la capacidad o no tenía la capacidad una vez más para poder levantar a ese muchacho. Ese muchacho lo levantó. Al Padre lo pudo haber hecho creer. Pero el problema era con aquellos que en algún instante y en algún momento tendrían que cumplir aquella misión, la misión de culminar lo que Él había comenzado. Por eso caminaban con Él, por eso Él los educó, por eso les mostró y les enseñó todo lo que les mostró y les enseñó para que un día lo pudieran hacer. Y Jesús confiaba que ellos tenían la capacidad de hacerlo, pero no lo estaban haciendo. ¿Por qué no lo estaban haciendo? Definitivamente porque no creían al 100%.
Y mira lo que dice entonces el restante de los versos. El verso 28 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Tú vas a mirar muchas veces que unas temáticas en específico en la palabra del Señor se trataban aparte, se trataban en la casa. Como dicen por ahí, los trapitos sucios se trabajaban y se limpiaban en la casa. Pues así funcionaba Jesús. Había unas temáticas en específico que eran en la casa, que era aparte, que se tenían que tocar. Y yo estoy seguro que los discípulos tenían que saber que Jesús no se sentía muy cómodo. Y ahora le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y dice el verso 29, y él les dijo, ¿qué dice? Este género con nada puede salir. Este género con nada puede salir. ¿Y qué dice? Sino con oración y ayuno. La mayoría de la gente va a tomar estos versos bíblicos y le va a dar una dirección a lo que es el espíritu. El género del espíritu. Que el género del espíritu no podía salir si no era con ayuno y oración. Si yo lo encierro solamente al género del espíritu, pues yo tengo que encerrarlo a lo que es el espíritu sordo y el espíritu mudo. Porque eso es lo que dice ahí. Y a eso yo no considero que se esté refiriendo Jesús. Jesús lo que se está refiriendo es a una generación que no creía. La misma queja, por ponerle un adjetivo a aquella expresión de generación incrédula, esta palabra género es un derivado de esa palabra generación. Y él lo que le está diciendo es: esa incredulidad que se practica a través de la generación, no hay forma que pueda salir si no es con oración y ayuno, refiriéndose a lo que en aquel instante se podía conocer como la práctica de acercamiento a Dios. Tú y yo no podemos hacer nada hoy por obra, por ejemplo, para ganar la salvación. Tú no ayunas y oras para ser salvo. Jesús murió en la cruz del Calvario y tú eres salvo. Tú ayunas y oras porque tú necesitas un elemento espiritual que te acerque a experimentar esa salvación, que te acerque a creer la salvación. Y Jesús ahora le está diciendo a estos hombres ese aspecto de la incredulidad que hoy mismo tú llegaste a ver tan tangible como la discusión que tuviste y la incapacidad que tuviste de poder realizar todo lo que yo te he enseñado a ti. No sale si no es con una práctica que te acerque a poder creer todo lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo te estoy diciendo que algún día tú podrás ser capaz de hacer en tu vida. Esto va más allá del espíritu que había ahí. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta la sensación, a nosotros nos gusta lo sensacionalista de aquel momento, pero volvemos, entonces tendríamos que experimentarlo y a través de la historia nos tendríamos que limitar solamente a lo que él dice la palabra del Señor, describiendo aquel espíritu que era sordo y se era mudo. Entonces ayunemos y oremos solamente por los sordos y los mudos y que se revuelquen. Va más allá. Ninguno de nosotros sabemos qué sucedió con el Padre. Ninguno de nosotros sabemos qué sucedió con el Padre. El Padre creyó, pero había una chispa de incredulidad. Porque aquella generación era ¿qué? Incrédula. Pero del único, una vez más, que Jesús podía tener control, por decirlo así, y la capacidad de poder enseñarles aún más y poder acercarlos a lo divino, eran sus discípulos. Ponte una vez más a pensar y ya quiero moverme a otro punto. Pero después de esa expresión que él tiene, oh generación incrédula, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Yo soy de los que creo que aquella expresión fue directamente a los discípulos. Fue directamente a los discípulos. Ellos vienen de una eventualidad poderosa. Ellos vienen de una eventualidad grandísima. Cuando tú miras el libro de Marcos, voy a buscarlo aquí rápido, que tú miras el libro de Marcos, ese capítulo 9. Cuando tú miras ese libro de Marcos, el capítulo 9,
ese verso nosotros comenzamos a mirar desde el verso 14, ¿cierto? Marcos el capítulo 9. Nosotros estamos viendo el verso 14. Viene luego de la experiencia de qué? Si usted lo mira en su Biblia y el título, de la transfiguración. Viene después de la transfiguración. Y luego que se termina los versos que hemos visto, ¿qué anuncia Jesús? Su muerte. Es un evento glorioso de ver la gloria de Jesús por primera vez y un grupo de discípulos el verlo, y después de eso pasa esto. Así está documentado para nosotros. Y después de eso anuncia su muerte. Jesús dice, rayo, acabas de ver mi gloria. Lo que se supone es que lo mínimo que tú hayas experimentado era el creer y que se manifieste lo que se tiene que manifestar. Porque me voy a morir, porque me voy y tú eres el que te queda. Y la misión la tienes que cumplir tú. Dime tú si el dilema no era con los discípulos, si el problema no era con este aspecto de lo que hasta el día, hasta en ese momento, hasta ese día, tendrían que trabajar, que era la incredulidad. La cuestión decisiva para resolver el dilema no era si Jesús era lo suficientemente poderoso, sino el creer de aquellos hombres. ¿Qué creerían aquellos hombres? ¿Qué creería aquel padre? Si puedes creer, al que cree todo es posible. Creo, pero ayuda en mi incredulidad. Lo que permeaba en aquella generación, lo que permeaba en aquel momento. La cuestión decisiva, una vez más, no era la capacidad de Jesús, era si la gente podía creer, era si la gente podía tener una fe firme, si la gente podía vivir en una fe firme. Ayer yo anoté una frase mientras hablaba con una persona y esa frase la utilicé esta mañana con otra persona. Esa frase la utilicé con un amigo pastor y yo dije, así sea con chicle, la voy a amarrar en el mensaje de hoy. Y cuando miraba estos versos, yo decía, y escucha bien, fe, escucha esto, fe, me voy a mover, porque ya ha transcurrido bastante el tiempo, es más, voy a cerrar el mensaje. Fe, todavía quedan versos aquí increíbles, porque yo me he tardado tanto hoy. Fe, escucha esto, es poner la locura que sientes en el lugar correcto. Hay situaciones en nuestra vida que definitivamente nos vuelven locos, nos vuelven locos. Y cuando yo veía a este hombre, a este papá, yo decía, este papá tendría que sentirse en un estado de locura. Fe para el que se pierde y aún para el que no se pierde, muchas veces es un estado de locura. Lo que pasa es que es un estado de locura puesto en el lugar correcto, en Dios. Hay gente que te ve actuar de cierta manera que cuando te ve actuar de esa forma, ellos no lo entienden y te dicen que estás loco. Pero tú sabes que tú no estás loco, que lo que estás teniendo es fe. Y en vez de volverte loco para lo que es el mundo, tu estado de locura lo pones en el lugar correcto. ¿En dónde? En Jesús. Y tus reacciones parecerían de locura, pero no son locura. Por eso cuando se supone que estuvieras súper amargado en una depresión que no sales de ella y te ven sonriendo, dicen, o se está metiendo algo o está loco. Y tú estás viviendo en fe. Es el estado de locura que estás sintiendo, pero puesto en el lugar correcto. Y eso es creer. Eso para mí, esa fue la definición más natural que yo doy. Voy a ver cómo yo me invento un verso. Fe, una vez más, es poner la locura que sientes. Porque hay cosas que nos hacen sentir locos. El perder la mente. Pero es en el lugar correcto. Que me digan loco para Dios, que me digan loco para Cristo. Yo nunca voy a dejar de creer, porque para el que cree, todo es posible. Tú le dices esa frase a alguien y te va a decir que eres loco. No, para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Yo estoy creyendo en el Señor, todo es posible. Está loco. Fe. Mira lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 6. El libro de Marcos,
el capítulo 6. El verso 1. Una vez más, persistimos en la misión más allá de la lógica humana. Dice el verso 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguía, ¿quién? Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Cuando oyeron a Jesús se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, ¿por qué por sus manos son hechos? Y dice la palabra del Señor, no es ¿qué dice? El carpintero. Se suponía, ¿verdad? Y lo que la expectativa que esta gente tenía era que la llegada del Mesías iba a estar rodeado de un misterio. Y esta gente comienza a escuchar a Jesús, pero cuando comienza a escuchar a Jesús, lo que se interroga es de dónde salía toda la sabiduría, de dónde él tenía todas esas cosas, de dónde surgían esos milagros. Pero en vez de tener la contestación que debían tener, lo asociaron a lo único que podían asociar en medio de su incredulidad, como vamos a ver más adelante, y que comienzan a decir, ¿no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Esta gente se encierra en un pensamiento. Esta gente, esa traducción en el original era como encerrarse en una trampa. Las contestaciones que buscaron, siendo todas unas naturales, encerrándose en ese pensamiento de lo natural. Es el carpintero, es el hijo de María, ese es el que se crió con nosotros. Cayeron en una trampa. ¿En qué trampa? Verso 4, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Verso 5, ¿qué dice? Y no pudo hacer allí, ¿qué dice? Ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó unos pocos enfermos. Sana unos pocos enfermos, pero lo que se destaca es que no pudo hacer ningún milagro. Sana unos pocos enfermos que podía ser considerado milagroso, pero lo que dice el escritor es que allí no pudo hacer ningún milagro. ¿Y qué dice el verso 6? Y estaba asombrado. Jesús estaba asombrado. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Por la incredulidad de ellos. Y esa es la palabra incredulidad que vimos anteriormente. Por la infidelidad de ellos. Por la falta de fe de ellos. Por el tan solo hecho de tratar de usar la lógica humana. Esperaban el Mesías de una forma y cuando llegó el carpintero, cuando llegó el que se crió con ellos, cuando llegó aquel que aún lo que decía era diferente y era de impacto para su vida, no fue suficiente para que pudieran creer. Pero no solamente no fue suficiente para que pudieran creer, no fue lo suficiente para que entonces se pudiera suplir la necesidad de ellos. Ahora te pregunto en el día de hoy, ¿Jesús tenía la capacidad de suplirla o no tenía la capacidad de suplirla? ¿Jesús podía hacerlo o no podía hacerlo? ¿Y qué impidió que lo hicieran? La generación incrédula. ¿Qué impidió que lo hicieran? La incredulidad. ¿Qué impidió que se pudiera quizás hasta cumplir la misión donde se crió? ¿De dónde salió? El que aquella gente quisiera filtrarlo todo por la lógica humana. Por la lógica humana. Y lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy, que te vayas de este lugar pensando es, ¿cómo vas a cumplir tu misión? ¿Cómo vas a cumplir tu misión? ¿Vas a seguir viviendo por la lógica humana? Porque si nos dejamos llevar por la lógica humana y tú te montas en tu carro por la mañana y prendes la radio en Puerto Rico, lo mínimo que da la radio en Puerto Rico es depresión. Todas las emisoras, todas, no hay ninguna, hasta las cristianas. Todas empiezan con noticias. A las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, es para que literalmente tú empieces tu día amargado. Y la lógica te diría que ni vayas a trabajar porque esto se va a fastidiar pronto. Pronto se fastidia. Si te pones a escuchar la de política, pronto se fastidia por los políticos.
Y si te pones a escuchar, las cristianas, todo se fastidia porque Cristo va a venir y viene al Armagedón, el fin del mundo. Si vivo por la lógica humana, lo que aumenta en mi vida es la incredulidad. Y vivo como aquel hombre que cree, pero que a diario le dice, ayúdame incredulidad, ayúdame incredulidad. Pero nuestro llamado no es a vivir como aquel hombre. Nuestro llamado es a vivir como los discípulos. Y los discípulos tuvieron que enfrentarse a la enseñanza del maestro para reconocer, escucha bien, que todo en tu vida te debe de dirigir al cielo. Todo en tu vida te debe dar una dirección hacia Él. No eres carpintero, eres Salvador. No eres el hijo de María, eres el hijo de Dios. O diriges tu pensamiento a la tierra o diriges tu pensamiento al cielo. Este género no sale si no es con ayuno y oración al cielo. La incredulidad no sale de tu vida si no es acercándote al cielo, si no es acercándote a lo divino, si no es procesando las cosas por la palabra del Señor, si no es procesando las cosas por lo que dice el Señor. El libro de Santiago, el capítulo 1, y con esto concluyo. El verso 2 dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, y para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todas las cosas abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero mira lo que dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él dice, no dudando. Si no te separas completamente, es la traducción original a lo que se está refiriendo. Si tú no te separas completamente, si tú no vives por el absoluto de lo que dice Él, es todo o nada. No pienses que recibes cosa alguna de Dios. Lo que te espera hacer es como las ondas del mar, que viene y va. Y lo que te espera es inconstancia en todos tus caminos. Para poder cumplir la misión que Dios ha dado en nuestra vida, escucha bien, y voy a orar, y sonará fuerte, pero no hay espacio para la incredulidad. Esto es todo o nada. Esto es todo o nada. Esto es lo que Dios ha hecho, lo que yo creo que ha hecho para mi vida, lo que yo creo que Él es capaz de hacer. Y si tiene que llegar el instante y el momento que le diga, ayuda a mi incredulidad, le digo, ayuda a mi incredulidad. Pero tiene que haber la inquietud, la que hubo en la vida de sus discípulos, para que entonces aprendieran algo y más adelante lo pudieran implementar y pudieran completar la misión. Y en ese barco estamos todos nosotros. Amén. Un aplauso al Señor, ponte de pie.